En el año 2006, el libro La elegancia del erizo, segunda novela de la autora Muriel Barbery, vendió más de 1 millón de ejemplares en Francia. Traducido al español y publicado en 2010, se trata de un clásico instantáneo. Narrado a 2 voces por René, portera de un edificio de apartamentos de lujo, y Paloma, una niña que vive en uno de ellos, el libro explora de un modo aparentemente simple los avatares de la condición humana, reflexionando acerca de ellos desde una óptica profunda y llena de compasión y humor sutil. Una lectura recomendada de la que presentamos unos fragmentos. Los milagros del arte. À sa façon de nous appeler ses gosses. Me llamo René. Tengo 54 años. Desde hace 27 soy la portera del número 7 de la calle Grenil, un bonito palacete con patio y jardín interiores, dividido en 8 pisos de lujo, todos habitados y todos gigantescos. Soy viuda, bajita, fea, rechoncha. Tengo callos en los pies y también, a juzgar por ciertas mañanas que a mí misma me incomodan, un aliento que tumba de espaldas. No tengo estudios, siempre he sido pobre, discreta, insignificante. Vivo sola con mi gato, un animal grueso y perezoso, cuya única característica notable es que le huelen las patas cuando está disgustado. Ni uno ni otro nos esforzamos apenas por integrarnos en el círculo de nuestros semejantes. Como rara vez soy amable, aunque siempre cortés, no se me quiere, si bien pese a todo se me tolera, porque correspondo también a lo que la creencia social ha aglutinado como paradigma de la portera de finca, que soy uno de los múltiples engranajes que hacen girar la gran ilusión universal, según la cual la vida tiene un sentido que se puede descifrar fácilmente. Y como en alguna parte está escrito que las porteras son viejas, feas y ariscas, también está grabado en letras de fuego en el frontón del mismo firmamento estúpido que dichas porteras tienen gruesos gatos veleidosos que se pasan el día dormitando sobre cojines cubiertos con fundas de crochet. Asimismo, también está escrito que las porteras ven la televisión sin descanso mientras sus gruesos gatos dormitan, y que el vestíbulo del edificio tiene que oler a potaje, a sopa o a guiso de legumbres. Tengo la inmensa suerte de ser portera en una residencia de mucha categoría. Era para mí tan humillante tener que cocinar esos platos infames que la intervención del señor de Broglie, el consejero de Estado del primero, intervención que debió de describir a su esposa como educada pero firme, y que tenía como fin erradicar de la existencia común ese tufo plebeyo, fue un inmenso alivio que disimulé lo mejor que pude bajo la apariencia de una obediencia forzosa. Eso fue hace 27 años. Desde entonces, voy cada día a la carnicería a comprar una loncha de jamón o un filete de hígado de ternera que guardo en mi bolsa de la compra entre el paquete de fideos y el manojo de zanahorias. Exhibo con complacencia estos víveres de pobre, realzados por la característica apreciable de que no huelen, porque soy pobre en una casa de ricos, con el fin de alimentar a la vez el lugar común, consensual, y a mi gato, León, que si está gordo es por esas viandas que deberían estarme destinadas y que se atiborra ruidosamente de embutido y pasta con mantequilla, mientras yo puedo dar rienda suelta, sin perturbaciones olfativas y sin levantar sospechas, a mis propias inclinaciones culinarias. Más ardua fue la cuestión de la televisión. En tiempos de mi difunto esposo, me acostumbré sin embargo porque la constancia con que éste se aplicaba a su contemplación me ahorraba a mí la pejiguera de tener que hacerlo yo. Llegaba hasta el vestíbulo el ruido ahogado del aparato, y ello bastaba para perpetuar el juego de las jerarquías sociales, la apariencia de las cuales, una vez fallecido Lucien, tuve que esforzarme por mantener a costa de más de un quebradero de cabeza. En vida, mi marido me liberaba de la inicua obligación. Una vez muerto, me privaba de su incultura, escudo indispensable contra el recelo ajeno. La solución la hallé en un botón que no era tal.
Una campanilla unida a un mecanismo que funciona por infrarrojos me avisa ahora de cualquier ir y venir por el vestíbulo del edificio, lo cual hace inútil todo botón que al pulsarse me advertiría de alguna presencia en el portal, por muy lejos que yo me encontrase. En tales ocasiones permanezco en la habitación del fondo, donde paso la mayor parte de mis horas de ocio y donde, al amparo de los ruidos y los olores que mi condición me impone, puedo vivir como me place, sin verme privada de la información vital para todo centinela, a saber quién entra, quién sale, con quién y a qué hora. Así, los residentes que cruzaban el vestíbulo oían los sonidos ahogados que indican que hay un televisor encendido, y más por carencia que por exceso de imaginación, se formaban la imagen de la portera arrellanada en el sofá ante la caja tonta. Yo, encerrada en mi antro, no oía nada, pero sabía que alguien transitaba. Entonces, en la habitación contigua, por el ojo de buey situado frente a la escalera, oculta tras el visillo blanco, averiguaba con discreción la identidad del transeúnte. La aparición de las cintas de video y más adelante del Dios DVD cambió las cosas de manera aún más radical en lo que a mi beatitud se refiere. Como no es muy frecuente que una portera disfrute con Muerte en Venecia y que de la portera provengan notas de Mahler, recurrí a los ahorros conyugales con tanto esfuerzo reunidos y adquirí otro aparato que instalé en mi escondrijo. Mientras, garante de mi clandestinidad, el televisor de la portería berreaba, sin que yo lo oyera, insensateces para cerebros poco o nada refinados, yo podía extasiarme, con lágrimas en los ojos, ante los milagros del arte. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando. Idea profunda número 1. La cloison, au coup de chef maison, un Bordeaux. Aparentemente, de vez en cuando los adultos se toman el tiempo de sentarse a contemplar el desastre de sus vidas. Entonces se lamentan sin comprender y, como moscas que chocan una y otra contra el mismo cristal, se inquietan, sufren, se consumen, se afligen y se interrogan sobre el engranaje que los ha conducido allí donde no querían ir. Los más inteligentes llegan incluso a hacer de ello una religión. ¡Ah! La despreciable vacuidad de la existencia burguesa. Hay cínicos de esta índole que comparten mesa con papá. ¿Qué ha sido de nuestros sueños de juventud?, preguntan con aire desencantado y satisfecho. Se han desvanecido, y cuán perra es la vida. Odio esta falsa lucidez de la edad madura. La verdad es que son como todos los demás, chiquillos que no entienden qué les ha ocurrido y que van de duros cuando en realidad tienen ganas de llorar. Sin embargo, es fácil de comprender. El problema está en que los hijos se creen lo que dicen los adultos, y una vez adultos, a su vez, se vengan engañando a sus propios hijos. La vida tiene un sentido que los adultos conocen. Es la mentira universal que todos creen por obligación. Cuando, una vez adulto, uno comprende que no es cierto, ya es demasiado tarde. El misterio permanece intacto, pero hace tiempo que se ha malgastado en actividades estúpidas toda la energía disponible. Ya no le queda a uno más que anestesiarse como puede, tratando de enmascarar el hecho de que no le encuentran ningún sentido a la vida, y engaña a sus propios hijos para intentar convencerse mejor a sí mismo. De entre las personas que frecuenta mi familia, todas han seguido el mismo camino. Una juventud dedicada a tratar de rentabilizar la propia inteligencia, a exprimir como un limón el filón de los estudios y a asegurarse una posición de élite. Y luego toda una vida dedicada a preguntarse con estupefacción por qué tales esperanzas han dado como fruto una existencia tan vana. La gente cree ansiar y perseguir estrellas, pero termina como peces de colores en una pecera. Me pregunto si no sería más sencillo enseñarles a los niños desde el principio que la vida es absurda. Ello le robaría algunos buenos momentos a la infancia, pero permitiría que el adulto ganara un tiempo considerable, por no hablar de que uno se ahorraría al menos un trauma, el de la pecera. En lo que a mí respecta, tengo 12 años, vivo en la calle Grenille, número 7, en un piso de ricos. Mis padres son ricos, mi familia es rica, y por consiguiente mi hermana y yo somos virtualmente ricas. Papá es diputado, después de haber sido ministro, y sin duda llegará a ser presidente de la Asamblea Nacional,
y se pimplará la bodega entera del palacete de la C, sede de dicha asamblea. Mamá, pues bien, mamá no es lo que se dice una lumbrera, pero tiene cierta cultura. Es doctora en letras. Escribe sus invitaciones para cenar sin faltas de ortografía y se pasa el tiempo dándonos la tabarra con referencias literarias. Colomb, no te pongas en plan Guermantes. Tesoro, eres una verdadera Sanseverina. Pese a ello, pese a toda esa suerte y toda esta riqueza, hace mucho tiempo que sé que el destino final es la pecera. ¿Que cómo lo sé? Pues porque da la casualidad de que soy muy inteligente, excepcionalmente inteligente incluso. No tengo más que compararme con los demás niños de mi edad para ver que nos separa un abismo. Como no me apetece mucho llamar la atención y en una familia en la que la inteligencia se considera un valor supremo, a una niña superdotada no la dejarían nunca en paz. En el colegio trato de hacer menos de lo que podría, pero aún así siempre soy la primera en todo. Hay quien podría pensar que resulta fácil hacerse pasar por alguien con una inteligencia normal cuando, como yo, a los 12 años se tiene un nivel de una universitaria de una facultad de dificultad superior. Pero no, en absoluto. Hay que esforzarse mucho por parecer más tonto de lo que se es. Aunque, en cierta manera, este empeño no salva de morir de aburrimiento. Todo el tiempo que no tengo que pasar aprendiendo y comprendiendo lo empleo en utilizar el estilo, las respuestas, las formas de proceder, las preocupaciones y los pequeños errores de los buenos alumnos normales y corrientes. Leo todo lo que escribe Constance Boré, la segunda de la clase, en mates, lengua e historia, y así me entero de lo que tengo que hacer. En lengua, una serie de palabras coherentes y correctamente ortografiadas. En mates, la reproducción mecánica de operaciones desprovistas de sentido, y en historia una sucesión de hechos ligados entre sí por conectores lógicos. Pero incluso si me comparo con los adultos, soy mucho más lista que la mayoría de ellos. Así son las cosas. No me siento especialmente orgullosa, pero tampoco es que el mérito sea mío. Pero lo que está claro es que yo no pienso terminar en la pecera. He reflexionado mucho antes de tomar esta decisión. Incluso para una persona tan inteligente como yo, con tanta facilidad para los estudios, tan diferente de los demás y tan superior a la mayoría de la gente, mi vida ya está toda trazada, lo cual es tristísimo. Nadie parece haber caído en la cuenta de que si la existencia es absurda, lograr en ella un éxito brillante no tiene más valor que fracasar por completo. Simplemente es más cómodo. O ni siquiera. Creo que la lucidez hace amargo el éxito, mientras que la mediocridad alberga siempre alguna esperanza. He tomado pues una decisión. Pronto dejaré atrás la infancia y pese a mi certeza de que la vida es una farsa, no creo que pueda resistir hasta el final. En el fondo, estamos programados para creer en lo que no existe, porque somos seres vivos que no quieren sufrir. Por ello empleamos todas nuestras energías en convencernos de que hay cosas que valen la pena y que por ellas la vida tiene sentido. Por muy inteligente que yo sea, no sé cuánto tiempo aún podré luchar contra esta tendencia biológica. Cuando entre en el mundo de los adultos, ¿seré todavía capaz de hacer frente al sentimiento de lo absurdo? No lo creo. Por eso he tomado una decisión. Al final de este curso, el día en que cumpla 13 años, el próximo 16 de junio, me suicidaré. Idea profunda número 4. A mi casa viene una asistenta 3 horas todos los días, pero de las plantas se ocupa mamá. Y no veáis el circo que monta. Tiene 2 regaderas, una para el agua con abono y otra para el agua sin cal, y aparte un vaporizador con distintas posiciones para pulverizaciones a chorro, en forma de lluvia o en bruma ligera. Todas las mañanas pasa revista a las 20 plantas de la casa y administra un tratamiento ad hoc a cada una. Y masculla un montón de cosas, del todo indiferente al resto del mundo. Se le puede decir cualquier cosa a mamá mientras se ocupa de sus plantas porque, total, no hace ni caso. Por ejemplo,
Hoy tengo pensado drogarme y morir de sobredosis. Obtienes como respuesta: la punta de las hojas de la kentia amarillea. Además está encharcada, no pinta nada bien. Esto ya nos da el principio del paradigma. Si quieres arruinar tu vida a fuerza de no oír nada de lo que te dicen los demás, ocúpate de las plantas. Pero no queda ahí la cosa. Cuando mamá pulveriza agua sobre las hojas de las plantas, me doy perfecta cuenta de la esperanza que la anima. Ella piensa que es como un bálsamo que va a penetrar en la planta, aportándole lo necesario para prosperar. Lo mismo se aplica al abono, en forma de bastoncillos que introduce en la tierra, o mejor dicho, en la mezcla de tierra, mantillo, arena, turba, que encarga especialmente para cada planta en la floristería de la puerta de Hauteville. Así pues, mamá alimenta a sus plantas como ha alimentado a sus hijas. Agua y abono para la kentia, judías verdes y vitamina C para nosotras. Esa es la esencia del paradigma. Concéntrate en el objeto, apórtale elementos nutritivos que van de fuera hacia adentro y progresando en el interior lo hacen crecer y le sientan bien. Un toque de pulverizador sobre las hojas y ya está la planta armada para afrontar la existencia. Se la mira con una mezcla de inquietud y de esperanza. Se es consciente de la fragilidad de la vida. Se preocupa uno de los accidentes que pueden ocurrir, pero al mismo tiempo se tiene la satisfacción de haber hecho lo que había que hacer, de haber desempeñado una función alimentaria. Uno se siente reconfortado, seguro durante un tiempo. Así es como ve la vida mamá, como una serie de actos que conjuran el peligro, tan ineficaces como un toque de pulverizador y dan una breve ilusión de seguridad. ¿Cuánto mejor sería si compartiéramos unos con otros nuestra inseguridad? Si todos juntos nos adentráramos en nosotros mismos para decirnos que las judías verdes y la vitamina C, si bien alimentan al animal que somos, no salvan la vida ni sustentan el alma. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando Apartes de la elegancia del erizo, de la escritora Muriel Barbery. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. Hermanas, toda esa lluvia. En mi pueblo en invierno siempre llovía mucho. No tengo recuerdos de días de sol, solo la lluvia, el yugo del barro y el frío, la humedad que se nos pegaba en la ropa y en el pelo y que incluso junto a la lumbre no se disipaba nunca del todo. ¿Cuántas veces habré pensado después en esa noche de lluvia? ¿Cuántas rememoraciones en más de 40 años de un acontecimiento que hoy bajo este aguacero resurge de nuevo? Toda esa lluvia. A mi hermana le habían puesto el nombre de una hermana mayor que había nacido muerta y esta a su vez llevaba el de una tía difunta. Lisette era guapa, y yo ya era consciente de ello aunque aún fuera mi niña, aunque mis ojos todavía no supieran determinar la forma de la belleza, sino solo intuir su esbozo. Como en mi casa apenas se hablaba, era un hecho que ni se mencionaba siquiera, pero estaba en boca de todos en el vecindario y cuando mi hermana pasaba, su belleza suscitaba comentarios. Tan guapa y tan pobre, ¿qué destino más malo?, glosaba la mercera camino del colegio. Yo, fea e inválida de cuerpo y de mente, sostenía la mano de mi hermana, que caminaba con la cabeza alta y paso ligero, indiferente a toda mención de destino funesto que se empeñaban en atribuirle. A los 16 años se fue a la ciudad a cuidar a los hijos de los ricos. No la vimos en un año entero. Volvió a pasar las Navidades con nosotros y trajo regalos extraños, bollos de especias, lazos de colores brillantes, bolsitas con lavanda y un porte de reina. Podía haber rostro más rosa, más vivo, más perfecto que el suyo. Por primera vez alguien nos contaba una historia, y nos quedábamos todos prendidos de sus labios, ávidos del despertar misterioso que provocaban en nosotros las palabras que salían de la boca de esa campesina convertida en criada de los poderosos y que hablaba de un mundo desconocido, engalanado y resplandeciente, donde las mujeres conducían automóviles y regresaban por la noche a sus casas equipadas con aparatos que hacían el trabajo en lugar de los hombres o daban noticias del mundo con solo pulsar un botón. Cuando vuelvo a pensar en todo eso,
calibro la carencia total en la que vivíamos. Nuestra granja distaba apenas 50 kilómetros de la ciudad y unos 12 de un pueblo grande, pero seguíamos como en el tiempo de los castillos medievales, sin comodidades ni esperanza mientras perdurara nuestra íntima certeza de que siempre seríamos palurdos. Sin duda todavía existe hoy en día, en algún pueblo remoto y aislado, un puñado de viejos a la deriva que ignoran la vida moderna, pero en nuestro caso se trataba de una familia entera, todavía joven y activa, que al describir Lisette las calles de las ciudades iluminadas por Navidad, descubría que había un mundo cuya existencia ni siquiera sospechaba. Lisette regresó a la ciudad. Durante algunos días, como por una inercia mecánica, seguimos hablando un poco. Varias noches seguidas, durante la cena, el padre comentó las historias de la hija. ¡Qué cosas! Hay que ver qué cosas. Después el silencio y los gritos se abatieron de nuevo sobre nosotros como la peste sobre los desheredados. Cuando me acuerdo, toda esa lluvia, todos esos muertos, Lisette llevaba el nombre de 2 difuntas. A mí solo me habían otorgado el de una, mi abuela materna, fallecida poco antes de nacer yo. Mis hermanos llevaban los nombres de primos a los que habían matado en la guerra y mi madre de una prima muerta al poco de nacer, a la que no había conocido. Vivíamos así, sin palabras, en ese universo de muertos en el que una noche de noviembre Lisette volvió de la ciudad. Recuerdo toda esa lluvia, el ruido del agua martilleando sobre el tejado, los caminos anegados, el mar de barro a las puertas de nuestra granja, el cielo negro, el viento, la sensación atroz de una humedad sin fin que nos pesaba tanto como nos pesaba nuestra vida, sin lucidez ni rebelión. Estábamos apiñados alrededor de la lumbre cuando, de pronto, mi madre se levantó, haciéndonos trastabillar a todos. Sorprendidos, la miramos dirigirse hacia la puerta y, movida por un oscuro impulso, abrirla de par en par. Toda esa lluvia, toda esa lluvia, en el marco de la puerta inmóvil, con el cabello pegado al rostro, el vestido empapado, los zapatos devorados por el barro y la mirada fija, estaba Lisette. ¿Cómo lo había sabido mi madre? Esta mujer que para no maltratarnos nunca nos había dado a entender que nos quería, ni con gestos ni con palabras. ¿Cómo esta mujer tosca que traía a los hijos al mundo de la misma manera que removía la tierra o daba de comer a las gallinas, esta mujer analfabeta, embrutecida hasta el punto de no llamarnos nunca por los nombres que nos había dado y los cuales dudo que aún recordara, ¿cómo había sabido esta mujer que su hija medio muerta, que no se movía ni hablaba y miraba la puerta bajo el aguacero sin pensar siquiera en llamar, esperaba a que alguien le abriera, la hiciera entrar y le ofreciera cobijo al calor de la lumbre? ¿Es esto acaso el amor materno? Esta intuición en el corazón del desastre, esta chispa de empatía que perdura incluso cuando el hombre se ve reducido a vivir como un animal. Es lo que me había dicho Lucián. Una madre que quiere a sus hijos siempre sabe cuándo sufren. Yo, en cambio, no me inclino por esta interpretación. Tampoco guardo rencor por esta madre que no era una madre. La miseria es una guadaña. Ciega en nosotros cuánta aptitud tenemos para la relación con el otro y nos deja vacíos, lavados de sentimientos, para poder soportar toda la negrura del presente. Tampoco tengo convicciones idílicas. No había nada de amor materno en esa intuición de mi madre, sino tan solo la traducción en gestos de la certeza de la desgracia. Es una suerte de conciencia atávica, arraigada en lo más profundo de los corazones, que recuerda que a pobres desdichados como nosotros siempre les llega una noche de tormenta, una hija deshonrada que vuelve a morir al hogar. Lisette vivió aún lo suficiente para traer al mundo a su hijo. El recién nacido hizo lo que se esperaba de él. Murió a las 3 horas. De esa tragedia, que para mis padres no era sino el curso natural de las cosas, por lo que no se afligieron más, ni menos tampoco, que si hubieran perdido a una cabra, me fragué yo 2 certezas. Los fuertes viven y los débiles mueren, con gozos y sufrimientos proporcionales a sus posiciones jerárquicas. Igual que Lisette había sido hermosa y pobre, yo era inteligente e indigente, y abocada pues a castigo similar si esperaba sacar partido de mi mente a costa del desprecio de mi clase.
Pero como tampoco podía dejar de ser lo que era, comprendí que mi vía era la del secreto. Debía callar lo que era y, con el otro mundo, no mezclarme jamás. De taciturna me convertí pues en clandestina. Y de repente caigo en la cuenta de que estoy sentada en mi cocina, en París, en ese otro mundo en cuyo seno he cavado mi pequeño nicho invisible y con el que me he guardado mucho de mezclarme, y que lloro a lágrima viva mientras una niña de mirada prodigiosamente cálida sostiene mi mano entre las suyas y me acaricia con dulzura los dedos, y caigo en la cuenta también de que lo he dicho todo, lo he contado todo. Lisette, mi madre, la lluvia, la belleza profanada y, en resumen, la mano de hierro del destino, que da a los niños que nacen muertos madres que mueren por haber querido renacer. Lloro a lágrima plena, viva, buena y convulsiva, perpleja, pero incomprensiblemente feliz, de la transfiguración de la mirada triste y severa de Paloma en pozo de calor donde encuentra consuelo mi llanto. Dios mío, digo calmándome un poco, Dios mío, Paloma, vas a pensar que soy una tonta. Señora Michel, me contesta ella, ¿sabe una cosa? Me devuelve usted un poco de esperanza. ¿Esperanza? Digo, sorbiéndome la nariz en un gesto patético. Sí, parece posible cambiar de destino. Y permanecemos ahí largos minutos, cogidas de la mano sin decir nada. Me he hecho amiga de un alma buena de 12 años que me provoca un hondo sentimiento de gratitud, y la incongruencia de este apego disimétrico en edad, condición y circunstancia no alcanza a empañar mi emoción. Cuando Solange Josse se presenta en la portería para recuperar a su hija, nos miramos las dos con la complicidad de las amistades indestructibles y nos decimos adiós con la certeza de un cercano reencuentro. Una vez cerrada la puerta, me siento en el sillón frente al televisor, con la mano en el pecho, y me sorprendo a mí misma diciendo en voz alta, quizá vivir sea esto. Quand tu iras à Paris, je te donnerai un mot que tu voudras bien porter à mon petit bistrot. Hoy en Literatura para Oír, apartes de La elegancia del erizo, un clásico instantáneo de Muriel Barbery, Francia. Ce bistrot plein de fumée et pas fier pour un sou était habillé de joie pour tous nos rendez-vous. Dans les rires et les cris, notre amour vivait sa vie. C'est fou comme on était bien, si bien car entre nous avions tous deux peu d'argent, mais devant un verre de vin blanc, nos deux cœurs dansaient sans arrêt au bal du printemps.